Mientras vamos a compartir un mensaje basado en el libro de Hechos, basado en el capítulo 27, parte del 28. Es un libro y una enseñanza extraordinaria sobre alguien que es un ejemplo para nosotros, un modelo, algo que tendríamos que tratar de imitar, que es la vida del apóstol Pablo, ¿saben? Por eso a mí me gusta tanto, me impacta tanto la vida de este hombre de Dios, que tendría que ser la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy nos marca que, ¿saben? La historia empieza unos 30 años atrás, 30 años atrás, desde el momento que vamos a contar hoy, ¿saben? Y este apóstol Pablo se parece a veces a muchos de nosotros. Era una persona que tenía una buena preparación, pero su corazón estaba lleno de odio, de venganza, de resentimiento y de querer hacer daño, como se ve hoy en la sociedad, que cada grupo quiere dañar al otro con un argumento teóricamente válido. Y el apóstol tenía no solo eso, tenía capacidad, tenía autoridad, tenía una carta para destruir a cualquier persona que quisiera seguir o declarara que Jesús era Dios. Y cuando venía en su mayor momento, Jesús lo toca a su vida, lo derriba del caballo en el que iba y cae por el suelo. Y tiene la escena esta que les voy a leer ahora. Dice: más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después le dice: dura cosa es dar coces o patadas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, yo lo que veo, que este hombre que no conocía a Jesús, que no entendía nada, de pronto tuvo que ser confrontado o tocado o impactado de una violenta manera por Dios, por el Espíritu Santo, por el Señor, para que entendiera que Dios podía cambiar su vida. Muchas veces nosotros tenemos que caer en un estado de enfermedad terminal para reconocer, o podemos estar hasta las manos, poseídos por una adicción, por el alcohol, por la violencia, la pornografía, y cuando ya llegamos a un extremo, nos tiene que golpear el Espíritu de Dios, y en ese momento reconocemos: si no me saca Dios de esta, no me saca nadie. ¿Quién dijo esa frase? Amén. Y esa es la mayor sabiduría que puede tener el hombre en su vida. Por eso en este título, en este mensaje que vamos a compartir hoy, que lleva por título que Dios no necesita un GPS para encontrarnos. Dios nos llama por el nombre nuestro. Así como a Pablo lo dijo: Saulo, Saulo, a cada uno de nosotros nos llamó por el nombre, y después queda en nosotros decirle que sí. Por eso esa historia empieza en Hechos 9, cuando Dios los sacude, pero lo que vamos a compartir hoy tiene que ver 30 años después la actitud que tenía Pablo hacia Dios. Por eso nosotros estamos llamados por Jesucristo primero a superar las tormentas. ¿Cuántos creen que hay tormentas? Lo segundo que hay, somos llamados a vivir una vida con Jesucristo que nos va a enseñar a transitar esas tormentas. Por eso hoy quiero dejar sembrado en su corazón que lo más importante es reconocer a Jesús y después orar cada día para Jesús. Miren, pasaron 30 años y está en una situación compleja en medio de una tormenta. Y miren lo que dice Pablo nuevamente. Estaba en un barco, en una tormenta terrible,
¿Cómo era la tormenta? ¿Saben? Les cuento la historia porque es fabulosa. 6, 8 meses antes viene un profeta, le dice, Pablo, vas a andar así, se ata las manos con un cinturón y le dice, Dios te va a enviar a Roma, pero vas a ir como prisionero. Y Pablo, como era un hombre de Dios, un hombre que entendía la autoridad de Dios, le dijo, sí, lo que vos quieras, Señor. ¿Cuántos le dicen sí, lo que vos quieras? Peligrosa la oración. Pero dice que pasó el tiempo y tiene un conflicto y termina queriendo ser juzgado en Roma. Él estaba en Jerusalén y lo mandan a Roma en un barco. Él sube al barco para ir a enfrentar ese juicio. Y en el momento que está en el barco le dice, capitán, una cosa, no salga al mar porque vamos a terminar en un desastre. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una palabra de Dios, porque Pablo oraba. Si usted no ora, no sabe qué hacer en la vida. Y el capitán lo miraron, ¿qué sos vos? Sos un preso. Nosotros somos marinos. Vamos a hacer lo que se nos cante y vamos a ir por donde quieren. ¿Quién dijo así alguna vez? Sí, saben de lo que hablo. ¿Qué me venía a mí con eso de la Biblia? Pablo dijo, muy bien, ya les advertí. Salen al mar. Claro, ellos como gente común decía, este puerto que estamos acá es una porquería, pero el que está abajo, ese es fabuloso, le da el sol todo el invierno, vamos a estar calentito, la vamos a pasar bien. Dijo Pablo, no salgan. El capitán dijo, voy a salir. ¿Cuántos dijeron eso muchas veces? Te advirtieron, hacelo, no lo hagas, fuiste y lo hiciste. Salen al mar y los agarra una tormenta descomunal. Y la tormenta era tan grande que se nubló como por 15 días el cielo, no veían las lunas, las estrellas ni el sol, total oscuridad y un viento terrorífico. ¿Cuántos tuvieron la tormenta de las vidas así? ¿Y qué decía la gente? Nos vamos a morir, ¿viste? Cuando te agarra el... Acá no salimos, de esta no salgo, no me saca nadie. Hablo de las tormentas de la vida. Pero, ¿sabe? La gente estaba desesperada, pero Pablo oró al Señor. Por eso viene este versículo. Después, ¿qué ora Pablo? Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Como que Dios le habla. Vos tenés que hacer algo en Roma. Quédate tranquilo. La pregunta es, ¿tenés algo que hacer para Dios? Y en el momento que uno asume que uno tiene algo que hacer para Dios, todo empieza a tomar un sentido en nuestra vida. Por eso hoy Pablo nos quiere enseñar que en Jesucristo tenemos poder para enfrentar las tormentas. ¿Cuántos a veces se sintieron perdidos en la vida? Me acuerdo, y a dónde termina uno cuando está perdido, ¿no? Las cosas que hace. Me acuerdo que en mi laburo, un compañero tenía un celular, los Samsung, eso con la puertita, ¿se acuerdan? Medio redondo, plateado. Lo último, el último iPhone sería. Y fue, claro, veo, hay gente que anda con el celular para todos lados, en el trabajo. Y se le ocurre ir al baño con su celular. Y después se le perdió el celular. Y después lo llamamos. ¿Y sabe que escuchábamos? Gluc, 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 gluc. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Arduamente agarramos las herramientas, sacamos el inodoro, buscamos y sacamos el celular. Y después lo pusimos en arroz, al sol, unos cuantos días, y recuperamos el celular. ¿De qué te estoy hablando? Que si tu vida se perdió, se cayó, no sé dónde, aún sigue siendo importante y tiene valor para Dios. De eso te estoy hablando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios no necesita un GPS. Necesita que vos vuelques su corazón hacia Él y Él te va a encontrar. Por eso Pablo, en medio de la tormenta, un hombre malo recuperado por Dios, igualito a muchos de ustedes. En ese momento dice que él ora y le habla así,
calcule un bote, no creo que sea tan grande un bote de esa época. Calcule que sería como esto, 50 metros, 60 metros, no más menos calculo. Habían 260 tipos en la nave. ¿Cómo estarían? Apretaditos y asustados. Y miren lo que hace Pablo, miren lo que puede hacer usted cuando ora. Decirle al de al lado, si no orás, estás frito, estás perdido. La gente lloraba, ayunaba, hacía de todo, ¿viste? Cuando estaba desesperado, hacía de todo. Ay, ¿qué tengo que hacer? Me voy a morir. Vamos a ayunar, sí, vamos a interceder, sí, vamos. Después cuando estás bien, chao. Te vas a buscar de la buena. Algunos saben de lo que hablo. Pero dice que él oró y en Hechos 27, pasaje tremendo, 23 y 24, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas en Roma ante el César. Y dice que ahí llama a los amigos, muchachos, dejen de llorar, son grandotes, tienen cara de malo, pero están llorando como unos nenes. Coman, cobren el ánimo, que ninguno se va a morir. Y eso es lo que trae la palabra de Dios en situaciones extremas. Por eso, hoy hablamos que Dios nos llama por nuestro nombre. ¿A cuánto Dios los llamó por el nombre? Y uno dice, ¿cuántos hicieron los tontos? No, no es para mí. Pero en el fondo sabías que Dios estaba hablando con vos. No se trataba la prédica, no se trataba la oración, no era la clase de la célula, era el Espíritu Santo hablando con vos. ¿Cuántos experimentaron eso? Si no, no estarían acá. Pero en ese momento es cuando uno decide por Dios. Pero Pablo me impresiona porque cuando Dios lo llama por su nombre, le empieza a marcar lo que tiene que hacer. Por eso ahora pasaron 30 años. ¿Cuántos años de creyente tenés? Y uno ve que él cada momento buscaba a Dios. Por eso hoy, y cada culto te lo voy a remarcar, lo que vos crees va a determinar el rumbo de tu vida. Lo que vos creas, si vos crees que emborracharse está bien, te vas a emborrachar. Pero si vos crees que emborracharse ofende a Dios, no lo vas a hacer. Si vos crees que orar te va a conectar con Dios y te va a dar una palabra para tu vida, porque vos lo crees, lo vas a hacer. Y a veces complicamos el Evangelio. Algunos me quieren venir a explicar la Biblia de cosas tan raras, pero la Biblia es sencilla. Si alguno no sabe qué hacer, mire, haga un ejercicio. Cada día a la mañana salude a Jesucristo y después pregunte si está llevando adelante los 10 mandamientos. Sencillito, honra a Dios, guarda el día del Señor, el prójimo. Y después empieza, honra a tu padre, no matarás, no robarás, no levantas falso testimonio, no fornicarás, no hablas mal testimonio ni nada, no codicionás ni lo que tiene tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, ni nada, ni nada. ¿Para qué? Para poder vivir en paz. ¿Tan complejo es la Biblia? No. Pero hay que orar y analizar. Ahora Pablo, pasado tantos años, él sabe que tiene que ir a Roma. Él reconoce, Dios me llamó por mi nombre. Y cada uno de nosotros tuvimos que tomar decisiones cuando Dios nos llamó. Hoy Dios quiere que tomes decisión. Yo recuerdo tantos años atrás. Yo estaba sentado en esos bancos de madera que están ahí. En Central, porque estaban allá, están ungidos los bancos. Los trajimos para acá. Pero yo estaba sentado en uno de esos bancos y el pastor Osvaldo decía, ¿por qué das cosas contra el aguijón? El mismo versículo que leímos recién. Y yo era
Y me reconocía que era el que pateaba contra el aguijón, que era la espada de Dios. ¿Cuántos pelearon con Dios? Insultaron, renegaron de Dios, se quejaron. Y ese día digo, wow, me está hablando a mí, no, el Espíritu Santo me estaba ministrando. Pero entendí que Dios me llama por mi nombre. Dios te conoce, sos valioso, sos como el celular que se cayó en la vida. Pero el Espíritu Santo y la obra de Dios y el amor de los líderes. ¿Cuántos tienen líderes acá? ¿Cuántos tienen la célula? Y ahí va el líder con todas las herramientas y te saca de la mugre. Porque para Dios sos valioso y por eso Él te llamó y te conoce por tu nombre. Gloria a Dios. Cuando yo entiendo que soy un llamado de Jesús, no soy cualquier cosa, tengo una palabra del Señor. Ayer hablaba con uno de los muchachos de la iglesia y lo decía, lo que vos tenés es poderoso, tenés conocimiento, tenés palabra, tenés para hacer, tenés ejemplo. Podés hacer cosas tremendas donde te sientes a compartir del Espíritu de Dios, pasar algo tremendo. Y él estaba tan convencido que me decía, ¿en serio? ¿Cuántos tuvieron esa posición? Muchas veces vamos atemorizados. Tengo que ministrar a alguien, tengo que compartir una palabra. La única palabra que vale es Jesucristo te ama. No hay otra prédica. Jesucristo pagó y dio su vida por vos. Y uno cuando va con esa palabra y la suelta ahí, Dios empieza a obrar en esa vida. ¿Cuántos creen eso? Siempre cuento una célula que tenía. Una psicóloga totalmente adicta. Le gustaba y vendía un desastre. Su casa era una ratonera. La otra persona de la célula era una persona que estaba extraviada. Y los otros eran todos parecidos. Justo esa célula la llevaba adelante Paula, así que yo iba ahí con la camioneta, todo, ponía cara de como que sabía. Pero un día Paula no pudo ir. Y me dijo, no, hoy tenés que ir vos, yo no puedo ir. Y no podía decir que no. Me estaba diciendo que tenía que ir, ¿cómo le iba a decir que no? Ustedes entienden. Así que me preparé, justo la clase que nos daban era el Espíritu Santo. Así que yo, como tenía miedo, ayuné, estudié la palabra y fui preparado. Y me senté ahí con... Me había hecho, yo soy medio de escribir. Me senté en la mesa, oré y puse la clase y empecé. Uno cuando tiene miedo no mira mucho para no asustarse, para no inhibirse. Y saben, cuando hago así, toda la gente de la célula estaba llorando, conmovida por el Espíritu Santo. Muy bueno, yo no hice nada, lo hizo todo el Espíritu Santo. Pero ese es el poder y la autoridad que cargamos nosotros. Y cuando nos comprometemos con esa autoridad, Dios nos va abriendo camino. Así como a Pablo, que era un salvaje, perseguidor y malo, un tipo malo, parecido a algunos, Dios lo tocó y lo cambió. Y ahora él daba su vida por Cristo, su vida por la gente, su vida por ministrar. Estás dando lo mejor de vos por Cristo. Qué silencio, ¿no? Dice que fue a predicar a un lado, a un lugar. Y algunos dicen, ay, me cortaron el rostro. Me dijeron que no, me tiraron, antes nos escupían, nos tiraron los volantes, era re lindo. Ahora la gente tiene buena onda. Pero fue a predicar y se enojaron, le dieron una paliza descomunal. Le pegaron y lo dejaron tirado porque dijeron, ya está muerto. Así que no sabemos si él resucitó o no estaba muerto. Pero al otro día se levantó y dijo, voy a compartir la palabra otra vez con estos hermanos.
Él estaba totalmente jugado por Dios. Y su mejor esfuerzo, su mejor compromiso era para con Dios. Y eso te hace ver lo que él pudo ver a lo largo de su vida, que donde iba había manifestaciones sobrenaturales, milagros, cosas extraordinarias, gente liberada. ¿Cuántos quieren ver eso? Compromiso con el Señor y el Espíritu del Señor va a trabajar. Gloria a Dios. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Porque lo segundo que podía marcar acá, que cuando Dios me llama, que lo hace por su nombre, Dios lo hace porque Él me compró con su sangre. ¿Cuántos tenían una deuda? Ya sea espiritual, ya sea material. Y alguien dijo, este no tiene perdón de Dios, porque es un bicho malo. Pero Dios tocó el corazón y fue ahí a donde estaba la deuda. Dijo, ¿cuánto debe este? Tome, ahí tiene. ¿A cuánto le gusta que le paguen las deudas? Qué lindo, ¿no? Más lo que tiene la tarjeta de crédito al rojo vivo. Reprendo espíritu de deuda. ¿Cuántos tienen la tarjeta ahí en el rojo vivo? No hay unos cuantos que lo estamos ministrando para que el diablo nos aproveche de su... Pero Dios, cuando me llama, pagó un precio. Y la deuda espiritual, la maldición, la atadura, la obra de Satanás sobre tu vida, la obra del enemigo, las maldiciones, lo que te enseñaron en tu casa que estaba muy mal, o lo que viviste en tu casa, o en el ahí que estaba muy mal, el Señor vino, lo quitó. Y uno dice, qué bárbaro, ¿cómo es el Señor? No pudieron a veces los profesionales, pero el Espíritu Santo pudo. ¿Cuántos lo liberó el Señor? Me acuerdo un matrimonio que tenemos, amigos, que hicieron el encuentro por Zoom, la época del Zoom. Gloria a Dios por el Zoom, porque sobrevivimos con el Zoom. Hicimos un encuentro. Cuando uno está apasionado, comprometido con Cristo, no hay impedimento. Y si había un Zoom, usamos el Zoom. Y si hay plaza, hacemos plaza, si hay olla, hacemos olla. Lo que sea. No importa que darle la herramienta. Hicimos un encuentro, hicimos liberación por Zoom. Liberación digital. No es de nuestra naturaleza. Pero si hay que hacerlo, lo hacemos. Ahora sí, Dios nos da la autoridad, nos da la capacidad, nos da la gracia. No es para nosotros, es para todos nosotros. Para cada uno de ustedes. ¿Cuántos lo toman eso? Y ejerce autoridad. ¿Cuántos tienen deuda? Por eso se levanta a ayunar. Después que analiza la mañana, brevemente, estaré cumpliendo los 10 mandamientos. Va a empezar a arrepender su deuda. ¿Cuántos se animan a arrepender? Y por ahí, después vienen y cuentan un testimonio. ¿Cuántos quieren contar un testimonio? El único que hace milagros es Dios. Si no hay oración, no hay conexión. ¿Cuántos dicen amén? Por eso si yo creo que Dios es poderoso y pongo por obra, eso va a transformar mi vida. Y vas a ser como Pablo quizás, de venir cortando cabezas y matando gente. Maten a ese a pedrada, maten a aquel, jajaja. De pronto, 30 años después, él estaba dando su vida por Cristo. ¿Qué lo cambió? Lo que creía. ¿Quién escribió la mitad del Nuevo Testamento? Pablo. ¿Por qué? Porque las iglesias eran desorejadas y cometían errores. Y él decía, no muchachos, las cosas se hacen así. ¿A cuánto le dijeron eso en la célula? Las cosas son así. No, porque ¿conoce los argumentadores? Con Jesús no hay argumento. O le haces caso o vas a nadar en el barro. Pero qué importante, Dios nos compró. Somos de Él, somos algo valioso.
Cuando se mete el diablo con Dios, el primero que se enoja es Jesús. Ahora, claro, vos echás al diablo a patada. No le hagas caritas al diablo. ¿Cuántos le hacen caritas al diablo? Hablo de Facebook, hablo de TikTok, hablo de un montón de cosas. No coquetees con el diablo. No coquetees con el diablo. ¿Saben? En mi pueblo se decía en el campo, te va a comer el hígado. ¿Quién sabe qué significa eso? A ver, no hay ningún chacarero acá. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros teníamos 5.000 ovejas. Así que si quieren un día le cuento algo de ovejas, una prédica de ovejas. Cuando se caía una ovejita, porque tenía lana, quedaba tirada y no se podía levantar. ¿Y sabe qué hace el zorro? Viene y le come esta parte de acá, porque es blandita. Y lo primero que le come es que el diablo no te coma el hígado, porque estás caído ahí. Quizás tropezaste con un pecado, con algo en internet, con un mensaje indebido. Me gustaría, siempre sueño con eso, por ahí se va a hacer realidad, con la inteligencia artificial. Filmarle a cada uno los pensamientos. Y después, gracias al equipo de medios, los proyectaríamos en la pantalla. ¿Cuántos dicen sí, amén? Uy, todos dijeron así. ¿Cómo somos? Por eso lo que yo creo determina lo que yo hago. Si yo creo en Dios, que Él es todopoderoso, que es santo, y que está en todos lados, y que es soberano sobre todo lo que pasa, mis actitudes van a ser diferentes. Por eso hay gente que progresa, porque se compromete y ora, y otra gente desprogresa. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Desprogresar. Como dicen en el lenguaje popular, este va para atrás. Todo mal. ¿Pero por qué? Por eso. Por eso lo tercero, cuando Dios me llama por mi nombre, lo hace para que me quede claro que Él tiene algo para mí. Tiene una misión. Cada uno, no sé, hay tantos ministerios o donde uno puede funcionar. Hay una lista de 28, por lo menos. O sea que si no encontrás un lugar donde hacer algo para Dios, es por una razón, porque no querés. Pero usted cuando se compromete con Dios, Dios lo va a edificar. Por eso existen los ministerios. Ahí donde nos juntamos gente de distintas comunidades. Y a veces nos peleamos, ¿no? Pero después aprendemos a honrarnos, a respetarnos, porque sabemos que tenemos una misión. Por eso hoy Dios nos está hablando, que cada uno de nosotros tenemos un propósito, un destino, un lugar que Dios ha preparado para que funcionemos. Y así como Dios llamó, me gusta como llamaba a Jesús. Se le paró ahí uno del arca, del DGI, o como le quiera decir. Dijo, Leví, vení conmigo. Y el que se robaba todo, dice que dejando la mesa se fue con él, Jesús. Jesús te llama. Después ahí había un petizo que se robaba todo, que se llamaba Saqueo. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo lo llamó? Saqueo, bajate del arbolito, que hoy voy a tu casa. Y uno ve cómo esa gente, cuando Jesús lo llamó, dieron un paso hacia Jesús. Vemos otro como Simón el Celote. ¿Qué era? Era un guerrillero. Él decía a los romanos, te ponemos bomba y los volamos todos por el aire. Jesús le dijo, Celote, baja los decibeles. ¿Cuántos tienen que bajar los decibeles? Cuando le llamó a Pedro, ¿Pedro qué era? Él se arrancaba las patadas para cualquier lado.
Vieron cuando fueron a adorar al cielo ahí. Dice que Jesús le mostró el cielo abierto, una enramada. Una cosa, la gloria de Dios de una manera increíble. Después bajaron de ahí. Y dice, vamos a decir al pueblo que nos den algo para comer. Y el pueblo dijeron, no, no tenemos. Dijeron, Señor, vamos a mandar fuego que los consuma. Usted entiende lo que le hablo. Dios me llama por mi nombre, pero yo tengo que dar un paso. Y lo que yo crea va a determinar. Judas, ¿quién conoce a Judas? ¿Quién se llama Judas acá? A todos le ponen Pedro, Juan, pero Judas. Ahora Judas era un universitario, un tipo preparado. Judas cuidaba la plata, la cuidaba más para él que para los discípulos. Pero él tenía un concepto diferente y ahí está el punto de lo que nos mata. Decía, no, las cosas y la revolución y la independencia de Israel y todo esto lo tenemos que hacer así. Pero Jesús avanzaba y enseñaba y hacía milagros y cosas extraordinarias. Pero Judas no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu diferente. Con la plata, con la fuerza, con la violencia, con la astucia, con la sinvergüenzada, voy a salir adelante. Ni se te ocurre. ¿Qué fue? Fue a pedir plata ahí para decirles quién era Jesús. Claro, en ese tiempo no había Facebook, Tiki, no había nada. Si alguien no decía, este es Jesús, las autoridades no sabían. Y por 30 monedas de plata lo entregó a Jesús. El intelectual, el piola, el que sabía, el que se curraba algo. Y después que hizo toda esa maldad, Satanás se adueñó de su corazón. No te vuelvas contra Dios, no le des lugar al diablo. No pises el palito. Usted está llamado a ser un soldado, una persona ungida, un poderoso de Dios. No un juguete del diablo. Pero Judas prefirió jugar con el diablo. Y después que hizo que lo entregó a Jesús, dice, pero yo pensé que iba a ser diferente. ¿Qué crees? ¿Que si engañas a tu esposa las cosas van a ser diferentes? ¿Qué crees? ¿Que si robás las cosas? ¿Qué crees? ¿Que si tomás droga o fentanilo te vas a divertir? No, el diablo te va a sacar tu arma, se va a dañar. Y Judas se equivocó. Y en el momento se equivocó, el diablo tomó control de su vida. Y todas 30 monedas de plata, mucha plata. ¿Qué hizo? Compró una soga y se ahorcó. A veces lo que pensamos, cuando está equivocado, erramos en el concepto, terminamos mal. Pero Pablo todo lo que hizo fue para bendecir a Dios, para bendecir la obra de Dios. Hoy Dios nos está hablando a que todo lo que hagamos sea dar un paso para que el Señor obre en nuestras vidas. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Ya para ir terminando, creo que hoy dije unas cuantas cosas que quería decir. Pero usted no está llamado a ser un pobrecito, un caído, un debilucho, un golpeado. Usted está llamado a ser una persona ungida por el Señor, llena del poder de Dios. Donde usted lleve una palabra del Señor, Dios lo va a respaldar. No me va a respaldar a mí, Dios va a respaldar su palabra. Pero necesita que yo esté atento y lleve su palabra. Dios lo quiere, como ese celular que se cayó. Usted es valioso para el Señor. Por eso trabaja con nosotros, con su misericordia, con su paciencia, con su perdón, con su restauración. Por eso hoy Dios nos está desafiando. A donde vaya. ¿Qué estamos haciendo a lo largo de este tiempo? Estamos orando por 5 personas. Primero oramos, después hablamos, los conocemos, hablamos con ellos. Si podemos, le invitamos un café. Y si le interesa, le compartimos de Jesús. Pero eso es lo que Dios nos ha preparado a cada uno. Usted cuando entiende que es un llamado del Señor, que tiene un propósito en la vida, todo empieza a ser diferente. Porque usted se levanta en autoridad en su vida. Todo lo que es del diablo, afuera.
todo lo que hay que ensucia, que tiñe su casa, afuera. Todo lo que marca y enturbia su vida, sus pensamientos, afuera. Así que a partir de hoy, ¿cómo le va a decir a las cosas del diablo? Afuera. ¿Y por qué tiraste? Bien, gloria a Dios. Por lo menos los niños me escuchan. Aquel que tenga un corazón como un niño, entrará en el reino de los cielos. Pero, ¿qué estoy hablando? Que hay cosas que hay que desterrar de nuestra vida para que tenga más autoridad el Señor sobre toda atadura, sobre toda maldición, sobre todo hecho, sobre toda palabra proferida, sobre todo acto hecho en nuestra vida. ¿Saben? Alguien dice, ay no, porque yo cuando era chica me hicieron esto y lo otro. Usted dice, ay, estoy traumado. No sé, cosas horribles te pasaron. ¿Sabe qué es increíble? Que a los 8 años usted ya no le queda una sola célula de las que estuvo hace 8 años atrás. Todo es nuevo. Solamente te quedan pensamientos. Por eso dice, llevando cautivo mis pensamientos a Cristo. Ahora, usted le toca dar el paso. Dios me hablaba con estas 3 cosas, y con esto cierro. Muchas veces dicen, usted tiene que saber, sí, tiene que saber, tiene que conocer la palabra. Un ignorante está complicado. Tiene que conocer. ¿Saben? Me mostraba una escena el Señor. Alguien que viene y lee un frasco y cree que dice algo como antibiótico y se lo toma. Pero el frasco era veneno. ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Qué lo mató? Lo mató la ignorancia. No sabía que eso quería decir otra cosa. Cuando usted ignora la palabra, los mandatos y las ordenanzas y los pedidos de Dios, usted puede terminar así. Entonces, tiene que saber por lo menos lo básico. Aunque sean los 10 mandamientos. Cuélguelo. Antes en las casas estaba colgado los 10 mandamientos. Lo segundo, no solo tiene que saber algo, tiene que ponerlo en práctica. Si dice, no harás esto, lo pongo en práctica y no lo hago. No solo sé, sino que lo pongo en práctica. Y eso va a hacer que me convierta en lo que voy a ser. Cuando alguien va a decir, él es un cristiano. Porque perdona, porque no roba, porque cumple, porque es honrado, es íntegro, es honesto. ¿Me entiende? Las 3 cosas van juntas. Por ejemplo, yo estudié electromecánica y trabajé y funcioné. Todo mi hacer de mi vida fue en la electromecánica. Soy muy bueno con los cables, con la mecánica y con las luces. Un experto. Cuando hablan de mí, ¿qué dice la gente? Él es un buen electromecánico. Sé, hago y soy. Nosotros tenemos que tener las 3 cosas. Tengo que conocer la palabra, la tengo que poner en práctica y eso va a hacer que sea un discípulo de Cristo, un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me entendieron hoy los que les dije? Por eso hoy los voy a desafiar a que nos pongamos en pie y vamos a pedirle al Señor que traiga esa revelación, esa convicción y esa determinación. Y lo que yo determine va a dar la dirección.